Estos días estamos viviendo momentos realmente únicos en el país con estos maravillosos Juegos de Odesur. Pero si aprendemos a mirar un poquito más allá o aprendemos a ver, a leer, como siempre te pido, y que hagas, y que intuyas, y que leas entre líneas, te vas a dar cuenta que sos partícipe o que la mayoría son partícipes de momentos únicos que en otros momentos no hubieran disfrutado. Las propias deportistas y los propios deportistas están asombrados de la afluencia de público, de la pasión y del amor. Eso demuestra que cuando hay un bien común, un interés común, si se quiere, se puede. Te digo esto porque mucha gente dice, no me interesa la política, no quiero participar, no es parte de mi vida, de mi mundo, y están muy equivocados. En eso voy a insistir muchísimo. La política es nuestro día a día, en el motivo que sea, en el momento que sea. Desde que salís a la calle y a lo mejor te caes en un bache, o no tenés luz, o pasan un montón de cosas, ya estás metido en política. Si tu trabajo no es formal, si estás en la informalidad, también estás metido en una falla, en un problema que hay en la política. Así que aprovechá, mirá lo que está pasando con Odesur, cargate de esa energía y date cuenta que todo realmente nos interesa. El deporte nos ha mostrado que cualquier deporte, cualquier disciplina nos puede interesar si el bien común, el país, está primero. Sacá, toma nota, sacá partido de esto y aprende a elegir, a votar. Arrancamos. Estamos con tormentas estos días, con tiempos de cambio, con muchas cosas, tormentas físicas reales. Así que este invierno, esta primavera es un invierno raro realmente. ¿Qué tal? Estamos con la senadora, en principio vamos a tener varios invitados, pero hoy damos la bienvenida a la senadora Blanca Ovelar. Buenas noches, senadora, ¿cómo está? Buenas noches, Luis. Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa. Buenas noches a José Antonio. José Antonio. Buenas noches, senadora. Vos sabés que el otro día me olvidé de saludarte, me di cuenta luego que no te saludé esa noche en el programa anterior. Senadora, ¿qué tiempo estamos viviendo, verdad? Porque te veo muy apasionada también en tus redes con el deporte, con las chicas con las que compiten. Estoy realmente maravillada por todo este despertar del pueblo. Esa jornada inaugural de los Juegos Odesur nos llenó de energía positiva, de amor a nuestra patria. Yo cuando esos niños cantaron Patria Querida, yo me quebré. Era imposible no quebrarse en ese momento y bueno, pensar en todo lo maravilloso que tenemos, el talento creador de nuestra juventud, estas dos mujeres jóvenes que prepararon el diseño de esa inauguración. Quiero expresar mi admiración realmente a ese talento y a la maravillosa noche que hemos vivido. Paraguay se puso de pie, se puso a tono con el tiempo que vivimos. Y la inauguración de los Juegos Odesur ha demostrado realmente un trabajo enorme detrás, un trabajo enorme que ha hecho el Comité Olímpico con la Secretaría Nacional de Deportes y una legión de voluntarios que se sumaron a esta iniciativa y realmente nos sentimos tan orgullosos. Había sido Se Puede. Yo me emocioné en la cancha al ver, me fui a ver la final por el oro en básquetbol femenino, Paraguay-Colombia. Y estuvimos allí, en primera fila, mirando y recordando otros tiempos con mi hermana, que también fue basquetbolista, que jugó por Paraguay, que jugó contra Colombia. Y recordamos esos tiempos. Yo no llegué a jugar por la selección paraguaya, pero jugué por la selección de mi país, de mi ciudad. Y hemos participado en varios campeonatos nacionales, así es que el básquetbol llevamos tan profundamente en nuestro corazón. Y les vimos a esa chica tanta entrega, tanto amor propio han puesto ante un equipo extraordinariamente superior en estatura, en velocidad. Qué largas eran. Pero 1,93 es inusual, esa estatura solamente se ve en los torneos mundiales, en los torneos así sudamericanos, una estatura así de mujeres. 1,93, una de las pivot, la otra 1,91. Por demolición nos matan allá arriba. Pero aún así, cómo reboteaban nuestras chicas, qué admirables son, las amo. Han dado una muestra de amor al deporte, reivindicaron el básquetbol, llegaron a la medalla de plata, son divinas. Paola Ferrari, un monumento. Qué chica extraordinaria. Increíble. Y todas ellas, sin desmeritar a ninguna, pero ella como capitana realmente condujo este equipo
y nos dan 2 medallas, tanto en básquetbol 3x3 como en el básquetbol regular. Vos sabés que ese mismo día nosotros en Únicos, el otro programa que tenemos que emitimos por la tele, justamente le hicimos un homenaje a que habíamos grabado con Camila Pirelli y Paola Ferrari unos programas fantásticos con ella. Hicimos un recorrido por su vida y no es casualidad estos premios, estas medallas. Es un trabajo impresionante, una constancia. Lo que sí lamenté en algún momento dado, senadora, ella nos había comentado en el programa cómo hace muchos años había más competencia a nivel de Paraguay y se recorrían los colegios y había campeonatos. Sí, se redujo muchísimo eso. El básquetbol femenino de los nacionales desapareció. Nosotros jugábamos a estadio lleno. Yo siempre jugué a estadio lleno porque jugué en los torneos nacionales. ¿Y cómo eras? Y era una pivot, no, era extraordinaria como mi hermana. ¿Sí? Era más discreta, pero tenía mis aportes al equipo porque teníamos un entendimiento y una jugada. Y yo le hacía los pases imposibles de interceptar, porque tenía tan coordinado con ella que yo le hacía los pases bombeados que le caían en la mano cuando justo ella saltaba y ella giraba y sin bajar la pelota, porque esa era la virtud de Mirta, sin bajar la pelota embocaba. Y sin existir todavía el triple, porque el triple existió desde el año 85 y nosotros jugamos los torneos nacionales hasta el año 84. Desde el año 85 la Federación Internacional del Básquetbol incorpora en el reglamento los triples. Si hubieran existido ya los triples en nuestra época, nosotros creemos que hubiéramos pasado muchas veces 100 puntos. Ajá. Porque teníamos buenas lanzadoras que se pasaban y nuestros partidos terminaban 70, 72, 68. Y más de una vez mi hermana hizo más tantos que el equipo contrario, o sea, ella sola, porque ella como era goleadora, era una buena encestadora, una pivot, 1,80 de estatura, debajo del tablero, era muy efectiva, no bajaba. Si ella tomaba la pelota, era doble o full, ¿verdad? Entonces, llegamos a esa efectividad. Son tiempos hermosos. Yo no sé por qué hoy no tenemos torneos nacionales así, torneos estudiantiles. Tenemos que recuperar. Yo creo que se están haciendo algunas cosas importantes. Confío en la juventud del ministro, en las iniciativas que pone y esta coordinación con el Comité Olímpico que no siempre existió en nuestro país. Ahora creo que Camilo Pérez está trabajando de cerca con la Secretaría, sí, y eso es importante para impulsar los Juegos ODESUR definitivamente. Luis y José Antonio, tienen que marcar un antes y un después en el deporte paraguayo. Es tan lindo ver a la juventud pasar tiempo en algo que tiene que ver con el deporte, con una competencia sana, limpia, ¿verdad? Ojalá se recuperen de verdad estos campeonatos internacionales, digo, nacionales, que se recorra. Aparte de conocer el propio país, si hay esos campeonatos, sí, el saber que tus hijos están en algo tan lindo como practicando deporte. Vos sabés que una cosa, cuando yo llegué a Paraguay, siempre cuento anécdotas, papá me decía... qué lástima algunos paraguayos que siempre ante cualquier proyecto te dicen no, lo primero. No, no, no. Él estaba muy convencido que a todos se le sacaba algo raro para no hacer o para complicar si se iba a hacer, independientemente así teníamos suerte o no con los políticos de turno que hicieran bien o no hicieran bien, sí, o los gobernantes de turno más, sí, que los políticos. Pero en este caso con ODESUR, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, ¿qué era esa negativa tan grande al principio, verdad? No va a salir, la inversión es una locura, sí, esto no va a funcionar. Luego renunció la ministra unos meses, sí, antes. Nosotros sacamos el recurso de Fonacide para poner, en el Senado hicimos eso para asignar los recursos para ODESUR. Fíjense lo que sería no haberlo hecho. Yo me felicito porque las autoridades perseveraron en hacer y gracias a eso. Y quiero reconocer el gran trabajo de Fátima Morales. Ella ha sido una muy buena ministra de Deportes, pasó la parte fea y dolorosa de este proceso y creo que el ministro Galeano hizo un acto de justicia al reconocerla en su trabajo en el acto de inauguración. Yo cuando escuché que la mencionó dije, bueno, es un caballero. Reconocer el trabajo de otro no es frecuente, no, porque acá, y decías algo, Luis, que yo quiero retomar, en la burocracia estatal
se tiene a muchísima gente especialista en trancar todo. Los burócratas. Yo no me voy a olvidar que una vez de una reunión salí llorando porque soñábamos con un parque tecnológico. Para construir teníamos la inversión que iba a dar Samsung, el CITEC, que es el Centro de Innovación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de la UNA, que está en Isla Abogado, en Luque, donde funciona la Facultad de Ingeniería, donde hay todo un montaje extraordinario analógico de una planta de TV que hicieron los japoneses en una donación que hace falta actualizar. Y yo trabajaba un tiempo allí y me iba y decía Centro de Innovación Tecnológica, y decía, la tecnología está acá en este cartel, pero no adentro. Adentro ya está todo obsoleto porque la obsolescencia de los avances, sobre todo en el ámbito de la comunicación, es extraordinaria. Sí, bueno, entonces empezamos a mover eso. Recuerdo que había puros no, y dije yo, caramba, que los sueños siempre chocan. Y cuando uno está en el Estado, yo estuve muchos años. Eso te quería preguntar. Sí, sufre enormemente para sacar adelante los temas. Si no es en tu propio ministerio, en el Ministerio de Hacienda hay gente que te traba. Yo, una de las cosas por las que luché y conseguí, porque estuve mucho tiempo en el ministerio, porque otro ministro que hubiera estado menos tiempo no hubiera hecho. ¿Cuánto tiempo duró tu ministerio? Y casi 6 años. Casi 6 años estuve en dos gobiernos. Uno de los temas que yo quería era formar una élite de educadores formados afuera, para dirigir el proceso del pensamiento de la reforma, porque necesitamos. El techo de nuestro debate es bajo, no podemos trascender, tenemos problemas en el desarrollo curricular, cualquiera se mete a hablar de educación en este país, nadie respeta el ámbito, nadie respeta ni siquiera en la conducción de lo que es el sistema, cualquiera nos han puesto de ministro, hay que reconocer eso, ¿verdad? Entonces, yo decía, esto tenemos que cambiar, tenemos que formar una élite que garantice continuidad en los programas con eficiencia. Y empecé a diseñar un programa de líderes educativos y contacté con Harvard. Yo quería formar en Harvard. 2 años en Harvard a 80 paraguayos formados en licenciatura ya en el país para hacer un posgrado. En ese entonces, el que dirigía la escuela de posgraduación en educación de la Universidad de Harvard fue el residente de Harvard acá en Paraguay cuando hicimos la reforma, cuando empezamos la reforma en el 96, 97, que yo estuve en el ministerio ya como directora de formación de maestros. Y entonces hice todos los cálculos y nos quedó lejos. Entonces nos conformamos y lo hicimos. Diseñamos el programa, buscamos el financiamiento y eso lleva 3 años. Y lo hicimos con el Banco Mundial, con fondos del Banco Mundial, formamos a 100 magísters en educación en 2 universidades latinoamericanas de gran prestigio. Estudiamos cuál era la mejor para políticas educativas y es la Universidad de los Jesuitas de Chile y enviamos allí la primera. El tema de CAL empezó en nuestra gestión, es importante eso recordar, después de Carlos Antonio López en el año 2005. Enviamos por primera vez a estudiar afuera 25 en la Universidad Alberto Hurtado de Chile y 25 en la San Andrés de Buenos Aires con acuerdo con la UNESCO, el IIP, el Instituto Internacional de Planificación Educativa de la Educación. Eso lo hicimos. Lo que costó sacar eso, por Dios. Senadora, ¿y cuál es el fondo de todo esto? ¿Por qué cuesta? ¿Qué explicación lógica vos le podés encontrar, inclusive a cosas que comentamos siempre en radio, acá en este programa también? ¿Cuántos proyectos fantásticos están encajonados solamente porque no son del interés de un movimiento o un partido de turno o porque alguien les manda a no votar, a no salir adelante? Y lo mismo pasa en el gobierno, en ciertas instituciones. Primero, la mayoría de las instituciones no trabajan en equipo. Algunas inclusive se solapan. Cosas que no... ¿Cuál es el fondo? ¿Volver a la dictadura cuando el pueblo tenía que estar inculto, cuando no tenía que estar preparado? Nunca esa puede ser la opción. ¿Y entonces qué es lo que le pasa puede ser la opción en ciertos puestos? Nunca puede ser. Y nos falta formación, nos falta una élite pensante. Aquí han ocupado cargos relevantes en algunos ministerios gente de la más absoluta ignorancia. Necesitamos gente formada, necesitamos una
escuela de formación en la administración pública, necesitamos que se respete la carrera, necesitamos. En el ministerio, nosotros hemos enviado a estudiar afuera y personas que se fueron a estudiar, que tienen buena preparación, en otra administración fueron desconocidos y se les llevó a sellar papeles de entrada. Ese desperdicio del talento es propio de nuestro nivel de desarrollo mental y de entendimiento de lo que es el Estado. El Estado no tienen muchos en su cabeza, asumen un cargo y creen que eso es suyo y que pueden hacer lo que se les antoja, poner a sus amigos, ¿verdad? Hay que recurrir a la gente que sabe. Hay que preguntarse quiénes son los que más saben de este tema y promover el diálogo informado. ¿Qué significa eso? Si uno cree que en los tiempos actuales la gestión del Estado es la gestión unipersonal del jefe que sabe y ordena, está equivocado. Hoy son otros los criterios. El Estado moderno se conduce con un equipo que piensa. Yo leí las memorias de Fernando Enrique Cardoso y me quedé maravillada porque nosotros intentábamos eso hacer desde la cooperación de Harvard en educación, de formar un equipo que piense, la conducción crítica de un equipo que piensa y que le discute a la ministra en esa mesa antes de salir la política, le discute con libertad porque sabe y le dice, no ministra, vamos a poner otro pensamiento en esa mesa donde se democratiza el poder y se discute, se construye. Eso mucha gente no entiende, se va, entra en un cargo, no se reúne la gente que sabe y comete muchísimos errores. La gestión del Estado requiere equipos pensantes, la conducción crítica de equipos que piensan. Los ministerios que lograron formar alguna élite tienen una mayor continuidad en las políticas y pueden hacer más cosas. El problema está en que casi siempre estamos en campañas políticas. Si no es para una intendencia, es para una general, es para algo. Exactamente. Y lamentablemente... Es lamentable. Permítame decirle que usted es una tormenta, ¿eh? Yo soy una tormenta. Una tormenta de ideas es usted. Me tiene acá impresionado, ¿no? Sí. Sos una tormenta. Yo soy una estadista. Yo amo a mi país, tengo formación, entiendo lo que es la gestión del Estado, sufro inmensamente cuando veo las cosas que no se hacen bien y procuro desde el lugar donde me encuentro construir. Esa es mi vocación. Senadora, usted comparte un hemiciclo con cada uno, perdón, y tanto pasa en diputados, ahora llegará nuestro invitado o en el Senado o senadores, que lo siento, muchas veces me preguntan, ¿qué hace esa persona ahí? ¿Cómo le pudieron elegir? ¿Cómo le pudieron votar? ¿Qué criterios lleva? Nosotros charlamos con muchas personas a lo largo de los programas y la base es esa, si los que nos tienen que representar tienen unas limitaciones de entendimiento tan grandes, ¿cómo pueden traducir? No lee la gente, Luis, no lee la gente, necesitamos leer, necesitamos saber cómo se conduce el Estado, cómo se avanza. Hay iniciativas importantes, hay gente muy preparada. En los ministerios hay gente sumamente preparada que a veces está solapada porque tiene un jefe mediocre que le ataja todo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en educación hicimos una tarea inmensa en la alfabetización de adultos. Encaramos 3 frentes cuando yo era ministra. Se fue Roa Bastos a Cuba y nos trajo el Yo Sí Puedo. No sabíamos qué hacer con eso y dijimos, bueno, vamos a pensarlo, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros estábamos negociando una cooperación española que tuvimos, creamos el programa Prodepa Coepajú, que es la alfabetización renovada, donde todo el ciclo primario traducimos en 4 ciclos de estudios, creamos la alfabetización media, o sea, la enseñanza media, para los jóvenes y adultos que salieron del sistema como una opción de segunda oportunidad para volverlos a traer al sistema, porque el que sale de la escuela antes de concluir su ciclo secundario realmente prematuramente renuncia a vivir con dignidad. Necesitamos que terminen, necesitamos traerlos a todos, entonces es muy importante. Teníamos gente brillante en ese equipo. Allí se formaron gente con un compromiso que con dinero y sin dinero, sábado de tarde, recorrían chacras para ver la alfabetización castellano-guaraní que hacíamos. Ese era no formal. Hacíamos en los frigoríficos, en los supermercados. Fuimos al hospital de clínicas y le formamos a todas las enfermeras que no tenían la básica completa. Le dimos allí en el hospital de clínicas, le dimos
trabajamos intensamente. Ese programa se modernizó enormemente. No te imaginas cuánto se retrocedió. Se puso a gente que no entiende. Pero vos creés, bueno, es que pasa en todos los gobiernos, senador, en todos los gobiernos pasan. En este gobierno hemos cambiado 3 veces de ministro, 2 meses, no sé, ya, en este periodo. ¿Y qué tiempo da a reorganizar encima cuando una pandemia de por medio, que fue una bofetada? Yo creo que a este gobierno le tocó los tiempos más difíciles de todo el siglo. ¿Pero serás capaz de ser crítica con el gobierno o sos Pero soy absolutamente crítica y he sido crítica. La designación del primer ministro fue un error. Lo he dicho públicamente, lo he dicho al presidente. Claro que soy crítica. Mantengo mi libertad y el presidente Mario Audo es una persona tremendamente tolerante en el sentido en que se le puede expresar la crítica. Yo le he expresado mi crítica. Le he expresado mi crítica y bueno, después ya para no seguir peleando dejé el tema, pero él sabe que en ese tema mal asesorado él tomó decisiones equivocadas. Mal asesorado porque nunca faltan intereses que están debajo. Y hay gente que ya sabe quiénes somos, apuntamos más a la república, a la tarea del Estado. No estamos con el negocio privado de ningún programa educativo, no tenemos ni siquiera un preescolar, ni un jardín de infantes, a pesar de haber estado años en el ministerio y de ser todas educadoras, mis hermanas. No tenemos, nosotros no creemos, yo no creo en la educación. Creo que el énfasis tiene que estar en el Estado, porque eso es clave. El Estado es el que tiene que brindar la educación de calidad. La educación privada es una contribución que no se puede negar, pero pienso que el Estado tiene que garantizar una educación de calidad para todos. Si el Estado no funciona, nunca eso va a suplir el sector privado, jamás. Ayer te quiero comentar sobre unas declaraciones, estábamos charlando con José, no sé si tenés las declaraciones de Santi Peña, cómo están sacando, cómo están queriendo atacar unas declaraciones. ¿Tenés a mano las declaraciones, José? O si no, más o menos las comentamos. Sí, lo podemos comentar. En un programa de televisión él hablaba un poco de que en los años 90 se incorporaron, con toda la reforma educativa, se incorporaron muchos docentes que no tendrían la formación adecuada. Hablaba también de que cree que hay demasiados docentes. Yo luego escuché las declaraciones y claro, no es solo el titular que se pone. No voy a defender lo que él dijo, pero no es solo que diga que no hay docentes preparados, sino que habría que mejorar la calidad de los docentes, mejorar la calidad de las instituciones, de las escuelas. ¿Leíste las declaraciones? ¿Lees los titulares? Yo escuché. ¿Y qué opinas? No, yo escuché lo que él dijo. Quiero saber por qué... Respecto a que hay que mejorar la calidad de los docentes, chocolate por la noticia, ¿verdad? Yo creo que en una cosa importante él se equivoca. Se equivoca porque no sabe, porque lo maneja desde una perspectiva economicista. Y desde esa perspectiva economicista, por supuesto que si miramos, a lo mejor el promedio de niños por aula es bajo. Pero ese es un error. Solo quien conoce de fondo la realidad puede ser más asertiva en el juicio, más asertivo en el juicio sobre la realidad. Él dijo que hay más docentes. Yo le discuto categóricamente. El derecho a la educación es un derecho humano fundamental y cuando yo fui ministra abrí 410 escuelas en estancias. Y eran escuelas unitarias donde había un maestro para 7 alumnos, un maestro para 5 alumnos, un maestro para 10 alumnos. Y eran de varios grados. Esas son llamadas escuelas unitarias, ¿verdad? Y me pueden decir, y bueno, y costo-efectividad, eso no se calcula en educación si hay un derecho de por medio. ¿En qué sentido se equivoca? Necesitamos muchísimos más especialistas en la educación. Hoy los tiempos son mucho más difíciles, necesitamos educar, necesitamos orientadores educacionales y vocacionales en todos los colegios medios. Todos los colegios secundarios deben tener un orientador, 1 o 2 o 3, de acuerdo al número de alumnos. Deben tener profesores guías. Deben existir psicólogos educativos, deben existir trabajadores sociales. Ese equipo técnico psicopedagógico existía en los 70 en la escuela paraguaya. Claro que la escuela paraguaya pública era para el 10% de los que tenían que irse a la escuela. Hoy eso se amplió, estamos llegando a cifras mucho mayores, todavía no a las deseadas,
pero la cobertura ha crecido mucho. Necesitamos muchos más profesionales que luchen por las mismas metas. No es solamente el profesor de aula, necesitamos profesores guías, necesitamos profesores que ayuden. El orientador educacional es clave, 3 objetivos tiene la orientación, eso es fundamental. Así es que yo creo que en relación al número de maestros es un error Está equivocado. craso lo que él cometió. Vamos a dar la bienvenida al diputado Hugo Ramírez. Buenas noches, diputado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un abrazo grande para vos, para mi amiga y colega Blanca, para José también. Un abrazo también a la audiencia. Estamos acá debatiendo un poquito de todo, charlando sobre todo y escuchando a la senadora, que es la primera vez que coincidimos en persona. Y le digo que es una tormenta porque tiene muchas cosas que contarnos y con mucha efusividad. Estamos hablando ahora de la educación y de lo que dijo Santi Peña hace unos días, que está corriendo en todas las redes, que a lo mejor no se lee el contexto completo o solamente como están todos ustedes en campaña política, en pre-campaña, solamente buscan totalmente el lado malo para llegar, y a lo mejor tiene otras explicaciones también. Ella nos explicaba en este momento la parte que él dijo, chocolate por la noticia, son palabras de la senadora, porque no dijo nada nuevo, y por otro lado comentaba. ¿Podemos hablar un poquito de educación mientras tanto? Como quiera, Luego yo pasamos de vengo pedir primero disculpas por el retraso, pero contento de poder estar acá con ustedes, más todavía en compañía de una de las mentes más brillantes del Paraguay, como es la senadora Blanca Ovelar. A pesar de que estamos en campaña, creo que no hay que perder la objetividad. Lo que decía Santi es un poco más el reflejo de una candidatura cuyo objetivo a todas luces está bien definido, que es tratar de llegar al poder para responder a un grupo económico. No solamente no conoce y no le importa la educación, tampoco conoce ni le importa la salud, sino que su objetivo es llegar al poder para convertir al Estado en un aguantadero. Imagínense lo que va a significar para el Paraguay llevar al Tirica de HC como presidente de la República del Paraguay, al Tirica o al líder del crimen organizado como presidente de la República. Entonces yo creo que ese es el desafío, y el 18 de diciembre, independientemente de que estemos en un proceso electoral, el paraguayo ya sabe, el paraguayo conoce, sabe del daño reputacional que recibió nuestra nación, sabe quiénes son los que buscan la adhesión popular en base a la confianza y a la esperanza en un proyecto auténticamente colorado, y los que buscan la adhesión popular en base al dinero, al chantaje, a la extorsión. Eso sabe la gente, no hace falta que nosotros lo digamos. Vos sabés que ustedes saben, perdón, un análisis que yo hago últimamente, no soy ningún estudioso en nada, ni tengo ningún máster en nada, pero me muevo y hablo mucho con mucha gente y me muevo por la calle, es que la mayoría de la población, mucha de la población, está acostumbrada a la informalidad. Está acostumbrada a convivir con coimas, a tener que hacer cosas que toma como normales, cosas que no son normales, que no están en la ley, pero por lo visto hay un límite donde en algún momento a esa población cierta corrupción le empieza a molestar sin darse cuenta que desde muy abajo hay muchas cosas que son corruptas. En la forma en que viven, la forma en que pagan, o la gente que está enganchada, la gente que no está conectada, que no paga esto, que no tiene un trabajo digno. Entonces, es un trabajo muy arduo, hablando de educación, el empezar a cambiar esa mentalidad de las personas y darse cuenta que eso no es normal. Digo a la hora de que vos hablas de ese grupo, ¿verdad? Ese grupo está muy orientado hacia mucha gente que les adora, les admira, perdonan todo, significativamente corrupto, no significativamente corrupto, porque a lo mejor en sus vidas, en su día a día existe la informalidad en distintos niveles. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer realmente, o quien sea el gobierno de turno en este momento, el que nos toque, para ir cambiando muchas cosas de la mentalidad. En la educación a lo mejor habría que meter en la escuela educación económica, que entiendan cómo tienen que funcionar las cosas y que no se dé por hecho. Hay cosas, por ejemplo, que ya hablaremos,
que es el tema de los abusos, la educación, tanto está generando ahora problemas, esto no se puede tocar, educación sexual, esto tampoco. Y hace poco yo contaba el caso de una niña que ya siendo adolescente se da cuenta que lo que le pasó de niña no estuvo bien por falta de información y pensaba que era normal ciertos tocamientos, ciertas cosas que recibía por parte de su familia. Entonces, toda esta charla les estoy dando es que nuestra población es una población que necesita entender lo que lee, asimilar, no ser direccionada, es mucho trabajo. Entonces, si de repente, si vos mirás unas redes sociales y ves que alguien sube en unas redes porque vive una vida de lujo y la gente le sigue a esa gente. Entonces, mucho de lo que hay en el otro movimiento es un reflejo de ciertos niveles de vida, de forma, de trabajo. Lo tienen complicado todos. Para cambiar la mentalidad de nuestra querida población. Decía Hugo que vos no estabas. Cómo este Odesur nos está demostrando que la gente cuando quiere se vuelca, llena estadios, va a ver un deporte que no sabe ni que existía a veces, le va a arengar, le va a divertirse. Y esa emoción, bueno, en fin, ya les di mi charla. Vamos a ir a un corte y ahora les escuchamos, pero solamente quiero hacer un reflejo que esa también es nuestra población. La población está la que trabaja, la que cumple con sus impuestos, la que se levanta todos los días y tiene que escuchar tantas barbaridades que algunas son ciertas y otras no. Así que me saco el sombrero para esos microemprendedores, empresarios que día a día salen a pesar de tantas barbaridades que escuchamos. El país sigue adelante. Ahora escuchamos a nuestros invitados. Ahora volvemos. Bueno, me puse pesado antes del corte y al final terminé siendo yo el invitado y no los invitados. Diputado, ¿qué te tocó hacer estos días? ¿Estás en una comisión? ¿En qué estás trabajando aparte de los otros proyectos que presentas? Bueno, nosotros tenemos algunos proyectos emblemáticos en la Cámara que estamos tratando de impulsar. Un proyecto que está en el Senado justamente para su aprobación final, es la posibilidad de la deducción del 100% del IVA de las compras de artículos para el hogar que las personas puedan hacer. Eso creo que va a dar un respiro a más de 400.000 contribuyentes que hoy no alcanzan la posibilidad de ingresar al IRP y entonces nos pueden descontar o utilizar esas compras para descontar. Con eso creo que se va a reactivar otro sector de la economía porque vas a poder ahorrar en promedio un 250.000 guaraníes que te puede servir para pagar un curso online, una cuota del gimnasio o una cena programada con tu familia. Vas a reactivar otro sector de la economía y vas a ayudar a formalizar también a la economía fortaleciendo el sistema tributario, muy a pesar de lo que dice la SED. La SED dice que el IVA es un impuesto a valor agregado que tendrían que pagar. Sí, pero con esto vos evitás que las personas compren de la esquina de contrabando o sin factura. La gente va a tener una motivación para ir a comprar. La SED se tiene que preocupar de los grandes evasores, que en Paraguay existen billones y billones de evasión de grandes empresarios. Creo que a eso se tiene que dedicar. Esto va a ser un respiro. Hoy la gente requiere de la mano solidaria del Estado, así como también presentamos un proyecto que se llama el Banco del Pueblo, que estamos ajustando en las comisiones de la Cámara para poder sacar, que no es otra cosa que una línea de crédito que el BNF pueda habilitar, donde los créditos sean rápidos, oportunos, precisos, de 500.000 a 50 millones de guaraníes. Lo que hablaba vos, ese emprendedor, ese valiente paraguayo que se anima a poner su negocio y tratar de salir adelante con su esfuerzo, con su talento y con su ímpetu, requiere de la ayuda estatal. No existen créditos que sean rápidos y oportunos y por eso planteamos la posibilidad que el BNF tenga esa línea de crédito de 500.000 guaraníes hasta 50 millones, a pesar de que figure en Inforcom, porque el paraguayo cuando tiene la oportunidad paga y es responsable. El paraguayo no es cachafaz, solamente que existen casos en donde factores externos hacen que uno no pueda cumplir su deuda. Entonces eso es una herramienta que le queremos dar también a la gente para que pueda desarrollarse acá en nuestro país. Lamentablemente tenemos muchos malos ejemplos de
estando en algunas personas, algunos diputados, algunos que están significativamente corruptos o imputados o sospechados. Otros que prestan de una cooperativa y no pagan nunca y no pasa nada. No pasa nada, miles y miles. Eso es inaudito. ¿Cómo se entiende Es eso, inaudito. senadora? Que Y sigan ahí, que no pase nada. realmente esta sociedad, la impunidad, donde no hay una rendición de cuentas y mucho más, cuando uno está en un cargo público, tiene que dar paso a una nueva sociedad, a una exigencia mayor de la propia gente para que rindamos cuenta de nuestros actos. Las personas que están en puestos públicos tienen que rendir cuenta de sus actos a la gente y no puede ser, necesitamos ejemplaridades. El proceso de educación moral de la sociedad no es solamente lo que se enseña en la escuela. La educación tiene diferentes aspectos. Está la formal, que es de la escuela. Está la no formal, que es fuera de la escuela y que sigue y que puede hacerse los cursos. Pero está también la educación refleja. La educación refleja es la que hacen ustedes, los medios de comunicación, a partir de la difusión de los ejemplos de vida, de los hechos cotidianos, del comportamiento de las figuras públicas. Ese comportamiento ejemplar es clave para ir formando una nueva conciencia ética. Y nosotros tenemos muchos malos ejemplos. Necesitamos multiplicar y hacer que haya muchos mejores ejemplos de una vida digna, de una vida equilibrada, de relaciones adecuadas en esferas íntimas y no íntimas, de respeto a la ley, de cumplimiento de sus obligaciones, de decencia y decoro en su vida. Eso necesitamos, eso necesitan desde los educadores, pasando por todas las generaciones adultas y mucho más la clase dirigente, para que las nuevas generaciones vean y se inspiren la virtualidad, la construcción del tejido social con valores. Requiere la ejemplaridad de los adultos, que son los conductores del proceso de socialización de las nuevas generaciones. Y eso es clave, eso no se enseña con la boca, eso se enseña con la conducta, los actos de cada uno. Y allí tenemos muchas fisuras y muchas figuras averiadas que están todos los días en los medios. Y hay mucha impunidad. Y hoy con las redes hay realmente un contexto de socialización diferente que plantea desafíos nuevos. Pero yo quiero decirle una cosa, y a la amable audiencia que nos escucha, los valores no han pasado de moda. La moral no ha pasado de moda. ¿Qué moral? ¿Qué valores? La moral, sobre todo, esa que se requiere de una ética de mínimos para convivir en una sociedad democrática, pluralista y abierta, respetuosa de las diferencias. Y sobre todo, la moral de la responsabilidad. Esa es la moral en la que yo creo que si todo el fundamento esencial de la moral es la comunidad justa. Y la comunidad justa se plantea sobre todo con la justicia como principio de valor universal. La justicia como principio de valor universal, y tuvimos que vivir ejemplos como los intentos de juicio a la Fiscal General del Estado, al Ministerio Público, lo que costó que se dieran cuenta lo del Defensor del Pueblo, un puesto tan importante, un sitio tan importante, pero... Eso en términos, Luis, y me encanta, eso en términos de lo que es toda la estructura del sistema de justicia, pero la justicia tiene otras connotaciones cotidianas. La relación justa del que no niega el alimento a su hijo, ¿verdad? Del que se desentiende de su progenitura y averigüe cuántas demandas de prestación de alimentos hay en el Paraguay. De ahí, un ejemplo pequeño nomás pongo de que la conducta de justicia es en las relaciones con el otro. La justicia, soy docente, soy justo en el trato con mi alumno, en el trato para calificarle, soy cuidadoso, procuro ser justo, me esfuerzo, por más de que tengo limitaciones humanas, puedo cometer errores, pero me esfuerzo porque como virtud yo ansío eso. Eso es necesario promover en la sociedad. Y eso se promueve con la ejemplaridad de los adultos. Hugo, diputado. Creo que eso es un poco el reflejo del debilitamiento de las instituciones en el Paraguay. Un proceso que se inició en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Cartes.
Y la Fiscalía es uno de los ejemplos más claros. La Defensoría del Pueblo, creo que existió una presión ciudadana, una indignación que sirvió de presión efectiva para que finalmente se puedan obtener los votos, y ante la inminente destitución del defensor no tuvo otra opción que dimitir, renunciar. Creo que ese es el proceso que el Colorado tiene que entender, el debilitamiento de las instituciones que se ha dado en el gobierno anterior, que abarca a todas las instituciones, incluida nuestro partido. Nuestro partido es un partido mudo, ciego y sordo. Pero en la destitución del defensor del pueblo no se veían afectados algunos actores que siguen estando ahí. A lo mejor si destituían a la fiscal general del Estado se veían afectados a otros. Por eso ahí no avanzó ni se tomó la misma decisión tan rápida que de un día para otro. Y atiendan que hoy van a tratar de enturbiar el proceso de selección primero de la terna y de la próxima autoridad máxima de la Fiscalía General del Estado. Ese proceso se tiene que terminar el 18 de diciembre, recuperar las instituciones. Como te decía, nuestro partido se ha convertido en la sucursal de una empresa privada, la sucursal de Tabesa o de un banco privado. Ese partido que fue el partido que siempre estuvo en los grandes debates, el partido que siempre orientó a los gobiernos, que siempre a través de las mentes brillantes le daba siempre la hoja de ruta a los gobiernos. Y no solamente que se dedicó a eso, sino que también daba el sostén político a través de la gobernabilidad. Hoy un partido que está muerto, y eso se traslada a cada una de las seccionales distribuidas en la República. Eso es contagioso. Si nosotros no frenamos eso el 18 de diciembre, el siguiente paso es el debilitamiento de las empresas públicas para su posterior copamiento o la compra por un sector económico. Y eso va a significar después que si gana Santi Peña, hasta el aire que respiramos vamos a tener que pagarle a Horacio. Eso es lo que el 18 de diciembre se juega. Pero eso que dice él respecto al debilitamiento de las empresas públicas, eso ya empezó en el gobierno anterior. Por eso. De los bonos soberanos se destinaron 80 millones a la INC en el gobierno de Cartes. Y esas mejorías que tenían que darse no se sintieron. Al contrario, lo que sí sabemos es que fuera de la ley se contrató a un extranjero como gerente, un colombiano, como gerente dentro. Conoció totalmente todo lo que significa la producción de cemento, y ese es ahora el gerente en SECOM. O sea, a ver qué pasa. Utilizaron información privilegiada de una institución pública para montar un negocio privado con el pretexto tan grande de que tanto aman a la patria, de que van a dar trabajo a mucha gente. ¿Por qué no potencian eso que es público, que es de todos? Me gustaría saber qué opinan de las declaraciones de la embajada, porque ustedes tuvieron un precandidato que también tuvo que salir. Sin embargo, ese precandidato sigue siendo vicepresidente del país. Si hablamos de moral, si hablamos de respeto, es verdad que acá se supone que no tenía ninguna causa abierta, pero la sombra de la sospecha o de la duda, ¿qué opinan de eso? ¿Hay una opinión o hay que callarse porque hace daño al partido? No, yo creo que la mala conducta de los referentes y cualquier tipo de declaración de eso afecta, por supuesto, que al partido. El Partido Colorado es grande y tiene muchos actores, y tiene también al interior muchas tendencias. Hay tendencias mucho más arraigadas en la ultraderecha conservadora, que apunta a la defensa a ultranza de los intereses del capital, no importa si estas explotan al trabajador. Y hay otras tendencias más de centro, más progresistas. El Partido Colorado siempre tuvo ese espectro ideológico más amplio, y las discusiones internas siempre existieron. Yo creo que eso no nos tiene que asombrar. Siempre el partido hizo su propia oposición. Pero tenemos un vicepresidente ausente. Y tenemos un vicepresidente que tiene un cuestionamiento por un país poderoso. ¿Y por qué sigue? ¿Qué opinas vos como senadora? Él pidió un tiempo para defenderse y dijo que va a renunciar cuando... ¿Pero cuánto ha pasado de eso? ¿Cuánto ha pasado de eso? Pero yo creo que existe una gran diferencia.
Él renunció inmediatamente a su la precandidatura y dijo algo que yo nunca voy a olvidar. Mal podría yo, si nosotros estamos impulsando justamente la transparencia, un Estado institucionalizado, con esta designación permanecer como candidato, dijo. A mí me pareció un gesto de grandeza y de reconocimiento de su parte, de humildad, porque lo hizo 10 minutos, ¿qué? 5 minutos después de escuchar yo le escuché. 5 minutos después de escuchar al embajador decir lo que dijo, ya él reaccionó y retiró su candidatura, que era una máxima aspiración que tenía. El cargo de vicepresidente está terminando. Su máxima aspiración política es esa carrera, y a esa carrera él renunció. Yo creo que eso hay que valorar. Y por supuesto que él, como ciudadano, así como Cartes y como cualquier otro, tiene derecho de defenderse ante la justicia en un proceso justo, que no debería estar contaminado por nada más que no sean los datos objetivos de la realidad. Yo creo que él asumió la situación con una alta responsabilidad política, inmediatamente renunció a su precandidatura, a pesar de haber trabajado años para la construcción de un gran equipo político, y eso le dio también la oportunidad al grupo, al equipo político, de hoy tener chances reales de poder tener una victoria electoral el 18 de diciembre. La rápida reacción, creo que nosotros estamos acostumbrados a tomar decisiones rápidas en momentos de certidumbre, pero no en momentos de incertidumbre. Se hizo y hoy tenemos una candidatura sólida, firme y un propósito de victoria que lo estamos desarrollando. Y por el otro lado, sin embargo, no vi ningún guiño para tratar de anteponer los intereses de todos los colorados. Imagínense que nosotros hoy tengamos un presidente que no puede salir a mostrar su cara afuera del país. ¿Cómo vamos a ir a buscar nuevas oportunidades para nuestros jóvenes o para empresarios que puedan necesitar de nuestro partido como un aliado estratégico para el desarrollo de sus actividades? Y eso sí es una gran diferencia. Y creo que lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos es solamente proteger y cuidar los intereses de su nación ante un país donde las instituciones no funcionan. No creo que eso sea una intromisión, sino es una tipificación de una mirada internacional de personas que pueden poner en riesgo la seguridad de esa nación tan poderosa. Porque eso no ocurre en Argentina, porque la Fiscalía General de Argentina pide 12 años de prisión para la vicepresidenta de la República. ¿Y acá qué pasa? Acá, a pesar de las pruebas, a pesar del informe de la Comisión Messer, a pesar de informes de inteligencia, la Fiscalía no ha avanzado en procesos que es de público conocimiento que tenían que haber tenido por lo menos la designación de fiscales. Ahí pusiste un ejemplo de cómo es la población a veces, porque a Cristina después de todo la volvieron a votar, es vicepresidenta. Ahora fueron las elecciones en Brasil, aunque van a una segunda vuelta. Sí. Lula ganó por poco, pero ganó por poco, aunque no fue suficiente. Entonces, estamos en un electorado que a veces no sé hacia dónde No, va. el 18 de diciembre yo creo que el Paraguay, el partido se va a despertar, va a poner las cosas en su lugar y vamos a tener como candidato oficial al compañero Arnoldo Vince. Pero ¿qué pasa con los colorados que son de ese movimiento? ¿Son menos colorados? ¿O qué pasa? Quiero entender nomás eso. De ninguna manera. Yo creo que el Partido Colorado es un partido que se caracteriza por que ha emprendido después de sostener la dictadura, porque eso no se puede negar. Y sigue siendo miembro de Stroessner, por cierto, del partido, pero nadie le sacó, ahora está muerto ya. Después de sostener la dictadura, Yo ha fui el único... evolucionado. Te voy a contar Permíteme terminar mi idea. Bueno. Después de sostener la dictadura, sin embargo, en el inicio de la transición y en todo este tiempo que llevamos de vida democrática, el Partido Colorado es el que ha demostrado mayor capacidad de democratización interna. La democracia interna es clave en los partidos porque los procesos internos decantan los liderazgos y permiten mantener viva el conjunto de valores, de símbolos, de identidad que tiene el partido al interior de toda su agrupación y todo lo que significa su historia.
esa democratización es clave. Nosotros tuvimos, después de robar elecciones en el inicio de la transición, hoy tenemos una estructura institucional que permite un juego absolutamente amplio y libre donde los ciudadanos pueden elegir. No es que sean menos colorados y malos colorados de ninguna manera. Acá se presentan dos opciones. Las dos opciones son muy claras, claramente identificadas en su perfil, y el ciudadano colorado va a tener la oportunidad de elegir. Nunca va a tener un candidato a presidente por urnas delivery, ni de acuerdo entre cúpulas. Va a ser proceso de una fervorosa y apasionada interna. Esa es una virtud del Partido Colorado que sí o sí tenemos que reconocer porque es objetiva. Hugo, vamos a ir a un corte y ahora volvemos y te quiero escuchar. Sí. Porque parece que solamente están en esta carrera a la presidencia el Partido Colorado. Entiendo que ahora vienen las internas, pero no están desatendiendo a la verdadera oposición. No sé. ¿O no hay oposición para ¿Quieres que te ustedes? conteste ahora o después? No, después. No están desatendiendo a lo que es la constación, su candidato, Efraín, Sole. Después nos contestás, por favor. Vamos a un corte y ahora volvemos. Estamos de vuelta. ¿Sabes cómo le habíamos llamado, diputado, a este programa de hoy? La política en tiempos revueltos. Así le llamamos a nuestro tema hoy al final. Son tiempos revueltos porque, mira, hasta se quemó parte del Tribunal Superior de Justicia. Hablábamos de las internas coloradas. Si la oposición no existe para ustedes, solamente es, como es lógico, ¿verdad? Porque tienen que ver quién llega el 18. El movimiento, no hay oposición, ninguna idea de la que tenga honor colorado, ¿a vos te vale nada? No, yo creo que primero lo de la justicia electoral estuvimos ese domingo cuando acudieron los ministros del Tribunal Superior a dar las explicaciones insuficientes desde mi punto de vista. La justicia electoral es la institución que resguarda la democracia en el Paraguay y los resultados los que afianzan la gobernabilidad en la República. Es responsabilidad de ellos que no se altere el calendario, que se utilicen las urnas electrónicas, que se hagan las elecciones simultáneas y que el resultado no arroje dudas, con un proceso transparente y que pueda garantizar la confianza en el día de las elecciones. Yo creo que nosotros nos conocemos, como decía la senadora, a través de nuestras internas fervorosas. Hacemos crecer el músculo político en el proceso intenso, en el proceso electoral. No desatendemos lo que se tiene enfrente, que son el intento de alianza de todos los partidos políticos para enfrentarnos a nosotros, pero nosotros creemos en nuestras potencialidades. Nuestro partido, a pesar de toda las circunstancias, es un partido que creo que dentro de la región soportó la pandemia. En las elecciones municipales, cuando todos los partidos políticos, inclusive Trump, perdían las elecciones a causa o consecuencias de la pandemia, el Partido Colorado recuperó intendencias emblemáticas y en cantidad hoy administra más municipios, eso por el voto y la confianza de la gente. En las juntas municipales del Partido Colorado ha aumentado la cantidad de bancas. Eso da un poco la pauta de que nosotros comprendimos y nos adecuamos a los nuevos tiempos. Ese proceso hoy queremos vivirlo nuevamente y estamos confiados que después de las internas no solamente vamos a ir unidos, sino que ¿Te vamos vas a abrazar con todos? No, yo definitivamente eso no lo vamos a hacer. ¿A quién no abrazarías, por ejemplo? Yo creo ¿Puedo que saber? Con Horacio creo que eso no va a ser posible. Pero ¿sabes si pierde Santi, por ejemplo? Él va a dar un primer paso, se va a acercar porque la otra vez pasó, ¿verdad? Para intentar. ¿Con todos ellos te abrazarías? Veremos qué pasa. Yo creo que hay un antes y un después de todo lo que ha acontecido. Pero creo que existen en ese movimiento personas que están sometidas exclusivamente por su voluntad y porque decidieron someterse al jefe. Existen personas que creen en los líderes que participan de ese movimiento político y existe el pueblo que genuinamente
quiere pertenecer a un Pero viste movimiento que muchos político. están yendo, Hugo, muchos están yendo hacia Pero eso es la otro- dinámica de la política. Se van, pero muchos vienen. Nosotros no alardeamos y no utilizamos como trofeo la cabeza de nuestros correligionarios, sino que los sumamos en un proyecto político como compañeros de sueños y de ideales. Nosotros tenemos la adhesión, y Blanca te va a decir, de muchísima gente que viene a acoplarse a nuestro movimiento. Este fin de semana tenía que ver la cantidad de dirigentes y de la población colorada que fue a recibir a nuestro candidato en el departamento de San Pedro, lo mismo en Asunción, y así sucesivamente. Creo que a toda máquina estamos a un paso de ganar las elecciones Pero no, presidenciales. ¿ustedes qué opinan del dicho, dime con quién anda y te diré quién eres? Si se están pasando de grupo y antes fueron compañeros vuestros, estuvieron a vuestro lado, entonces si se están pasando de grupo quiere decir que terminan siendo lo mismo que el patrón del movimiento. Hay ciertos actores que están habituados a eso en el Partido Colorado, pero hay otros que miramos y tienen una conducta más estable, porque entran en la política con algunas convicciones y el afán de construir a partir de un pensamiento. A lo mejor son los menos, ¿verdad? Pero otros entran en función a la conveniencia, ¿verdad? Entonces, que me conviene acá y me voy allá. Claro, y que pero, me no, pero no conviene. estamos hablando de que alguien cambia de movimiento con diferentes ideales. Estamos hablando que alguien cambia del movimiento dentro del Partido Colorado, donde hay significativamente corruptos, cuando se habla Por de supuesto, por Es supuesto. que hay una diferencia enorme. Vos estuviste en ese movimiento en Sí. su momento, ¿verdad, Sí, Hugo? estuve. Y tuviste muchos webs para salir de ahí y te quisieron apretar y te agobiaron y Sí, te no, atacaron. en el movimiento político, cuando uno tiene diferencias de criterio, te silencian y te rajan. Ahí es el unicato. Yo a ese movimiento nunca ¿Es más una voy a dictadura volver. realmente dentro? No sé si es una dictadura, pero sí se trabaja para proteger los intereses de un grupo, de un sector. Pero ahora sos más libre que antes a la hora de exponer de... Ahora política, no soy... Pero fuiste un muñeco en su momento. No sé si fue un muñeco, sí tenía que tomar decisiones que desde un principio empecé a cuestionar y eso terminó desembocando con mi salida. Yo me formé dentro de la política con la capacidad de comprender y asimilar las diferencias, de escuchar al otro actor y comprendiendo de que en la política se trabaja en equipo. Donde pensamos en nosotros, el yo pierde importancia. Y sin embargo, en el otro movimiento eso era imposible. Pero siempre te ocurre, y lo dije en un programa cuando estábamos con Blanca, justamente, le decía al senador Ovelar, nunca te enamoraste de la persona equivocada, ¿verdad? Y bueno, y eso fue lo que ocurrió. Y sí, no, en el mundo uno puede cambiar de opinión y de idea y de repente abrir los ojos. Y así Muchas veces mismo. uno está encerrado o está nubilado y no ve ciertas realidades. Yo soy una demócrata. Yo creo profundamente en la democracia, creo en la sociedad pluralista, creo en la apertura y yo creo que, como decía un gran pensador, la más radical transformación de la historia es pasar de una sociedad clausurada a una sociedad abierta. Eso dijo Karl Popper, ¿verdad? Uno de los pensadores liberales más importantes del siglo XX. Y entender que con el otro diferente se puede construir sobre una ética de mínimos un proyecto compartido. Entender el pluralismo y el respeto a los derechos del otro. Esa es la base del entendimiento de lo que es la democracia, la sociedad pluralista, la sociedad abierta, respetuosa de las diferencias. Y eso se tiene que entender en la política, ¿verdad? Nosotros estamos acá por un ideal, estamos luchando por ese ideal, tenemos profundas convicciones acerca de nuestro candidato. Arnoldo Vince es una persona a quien yo conozco, yo trabajé con él como senadora en el periodo anterior, algunos proyectos lo hicimos juntos. Es un hombre trabajador, probo, honesto, ha dedicado su vida a conocer la realidad y en un momento dado se cuestionó si qué más podía hacer, porque desde el periodismo le llegó tanto la realidad y dijo, me postulo para ser presidente de la República. Así lo hizo en el 2013, después renunció a eso porque las posibilidades estaban muy limitadas y fue senador y ahora sí llega la oportunidad de ser presidente. Yo creo que él va a ser un gran presidente, un presidente laborioso,
queda claro que con el mismo presupuesto que otros ministros de Obras Públicas tuvieron, él lo hizo 4 veces más. Y eso, están allí las cifras. Claro. Las cifras no son un discurso político, son una realidad. Entonces, objetivamente mirando, estamos en este proyecto, creemos en eso y por supuesto que nos vamos a unas internas con la enorme convicción de que sí, vamos a ganar y que él va a ser el candidato a presidente. Tiene mucho mejor perfil que el otro candidato, que a quien yo como persona no lo tacho, tiene sus características, tiene sus virtudes, sin duda. Lamentablemente está atrapado en una lógica donde visiblemente predominan intereses de un sector en términos de intereses empresariales, porque eso es lo que nos muestra el desenvolvimiento anterior, y eso claramente es contrario a los ideales y principios de mi partido, que habla del Estado servidor del hombre libre. Hugo, vos sos de los diputados que más activo está en redes, en visibilidad, y creo que equilibras tanto la parte donde te enojas mucho y contestás y atacás con la presentación de proyectos y actividades. Sí, porque el otro día hablábamos de decir, bueno, son 80 diputados y hay personas que no conozco de nada, no sé ni sin nombres que están ahí, de quién es este diputado de la Nación. Sos muy criticado, Hugo, también, ¿verdad? Sí. Pues, bueno, la política es la profesión más desprestigiada del mundo, no acá en Paraguay, del mundo. Eso lo sufrimos nosotros y también lo sufren nuestros familiares, nuestras señoras, nuestros hijos, nuestros amigos. Pero finalmente el desafío de hoy postularme al Senado es un desafío que tiene como objetivo tratar de ocupar un espacio, tener herramientas y dar respuesta a la gente. Pero como objetivo principal es tratar de recuperar la credibilidad de la gente hacia la política y hacia los políticos. El problema del político no es que la gente no la entiende, sino que la gente directamente no la atiende. Vos estás viendo fútbol en la tele, cuando pasa al informativo y va a hablar un político, la gente directamente cambia, aunque tenga sustancial importancia, Luis, lo que está diciendo. Esa ruptura de la confianza, sí, está en función a la mala conducta de muchos. Sí, así mismo. A la mala conducta de muchos que utilizaron la política como un trampolín para enriquecerse, tuvieron un cargo público, robaron. Roban. Tienen mala conducta personal, no atienden a la gente que les apoyó. Hay una cantidad, podemos enumerar las inconductas de los políticos, entonces aprovechan eso como un privilegio y la sociedad les mira como una clase privilegiada, entonces por supuesto se produce esa ruptura en la confianza. Y en eso existen personas de todos los partidos en nuestra sociedad. Esa es una crisis de la clase política en nuestra región y en muchas partes del mundo. ¿Qué hacer justamente para recuperar esa credibilidad? Ese es el tema. Porque también, si todo... Acá uno quiere hablar con alguien, eso cuento antes de entrar en la otra idea. Y hay personas honorables que te dicen... Mira, yo no soy política, quiero hablar contigo un tema. Te aclaro que yo no soy política, como diciéndote de entrada, te aclaro que yo soy de los buenos. Yo no soy de la gente despreciable, yo soy honorable, te dicen con eso, ¿verdad? Entonces le escuchás y después tratás de decirle, mira, en la política tenemos que involucrarnos, porque allí se juega nuestro destino. Y si todos los honorables huimos y dejamos solo a los forajidos, entonces, ¿cuál es nuestro destino? Necesitamos involucrarnos, necesitamos promover. Y la política no es solamente la acción política electoralista. La acción política es toda acción donde yo, desde una iniciativa personal, muevo a la acción colectiva en favor de un bien público. Ese que promueve hacer un puente en su barrio, ese que promueve controlar la cooperadora de su escuela, ese está haciendo política. Así mismo. Ese que promueve y maneja la Junta de Saneamiento y procura que allí haya transparencia, que no joda el que dirige, que rinda cuentas. Ese está haciendo política y nosotros necesitamos que los actores políticos se multipliquen y necesitamos la participación de la mujer.
necesitamos que más mujeres se involucren en la política Y ya, pero para mejorar. Pero viste que todas bajaron, todas iban a presidentas y ahora no. Senadora, vos sabés que el tiempo voló, ahora tenemos muy pocos minutos. Está De bien. verdad, está bien. Mira, José no pudo ni hablar. Es la Tranquilo, primera vez. prefiero Gracias escuchar. porque hoy nos hiciste trabajar poco. Que vas a para el Senado. ¿Cómo diferencias lo urgente de lo importante, Hugo? ¿Qué crees que es más urgente e importante? Si nos tenemos que centrar en el país, en la educación, la cultura, la parte económica. Ese es un gran dilema que acá se quejan de todo. Si se invierte en infraestructura, se quejan por infraestructura. Si se invierte en salud, todo. ¿Qué va a ser tú? ¿Te pensaste que va a ser tu caballo? Yo creo que hay que buscar las condiciones mínimas para que la gente pueda desarrollarse en su país. Insisto en eso. Hay que darle las herramientas a esa persona que quiere trabajar y que quiere construir dentro de su país. Y nosotros tenemos que encargarnos de darle esa herramienta. Y la clase política hoy es considerada por la sociedad como parte del problema y no como parte de la solución del problema de la gente. Creo que ese es el principal objetivo. Reitero, el 18 de diciembre tenemos los colorados que tomar una decisión donde se enfrentan dos modelos, ¿verdad? El que fomenta el liderazgo a través del trabajo dirigencial que se inició, contaba blanca la carrera de nuestro candidato Arnoldo Vince, una persona auténticamente colorada, y por el otro lado que apuesta todo al dinero. Los liderazgos no se compran, no se prestan, sino se ejercen y se construyen. Y no solamente en las victorias, sino también en las derrotas. No solamente en la alegría, sino también en la tristeza. No solamente con los elogios, sino también con la infamia. Y creo que ahí nosotros pertenecemos a un proyecto auténticamente colorado, de sangre, de personas con sangre espesa, de sangre auténtica. Que no, como decía Nicanor, en una siesta cualquiera nos cambiamos el pañuelo azul por el pañuelo colorado para mantener nuestros privilegios, sino que somos y comprendemos que comprometerse es aferrarse a una causa. Y el pañuelo colorado tiene muchísimo significado para los que militamos y conocemos la tradición de nuestro partido, el partido de Carlos Miguel Jiménez, de Emiliano R. Fernández, de Kemil Yambay. Ese es nuestro partido. Pero es el mismo partido que el otro. Está bien, pero habemos buenos, malos y averiados. Y como decía Blanca, vamos a tratar de hoy ponernos a consideración de la gente para que la gente pueda elegir. Y hay algo muy importante, el Partido Colorado renueva sus autoridades. Nosotros tenemos como candidato a nuestro presidente de la República una persona que podía retirarse de la política, pero que vio la necesidad de acompañar a nuestro equipo político. Imagínense lo que va a hacer Arnoldo Vince como presidente de la República y tenerle a Mario Abdo Benítez como presidente del Partido Colorado, una persona que tiene la experiencia de haber sido presidente, candidato a miembro de la Junta de Gobierno número 1 de la lista nacional Nicanor, un expresidente, Blanca Ovelar, 2 veces senadora, candidata por el partido, la primera mujer candidata a presidenta de la República, un equipo político con mucha experiencia y con una combinación de hombres y mujeres que pueden colaborar muchísimo para el desarrollo de nuestro país. Vamos a hacer lo siguiente, porque el tiempo voló. Sí. Y no estás hablando como si fuera que no vas a venir más a este programa. No, y de acá cuando me a digas. diciembre vendrás. Yo te voy a pedir un favor, mira esa cámara y tenés unos minutos para dirigirte a la audiencia lo que quieras decirle. No, yo solamente quiero agradecerte a vos por el espacio, repetir lo que dijimos hoy y solemos decirlo siempre. El 18 de diciembre los paraguayos y en especial los colorados nos jugamos nuestro futuro, donde se enfrentan dos modelos, el que entiende que el Estado puede servir como un manto protector para que el ciudadano se pueda desarrollar, y aquellos que desde listas electorales quieren ocupar espacios para proteger sus intereses, y eso pone en riesgo inclusive la seguridad física de las personas, y eso crea tres
tres problemas importantes. Uno es la competencia desleal en lo electoral, porque ¿quién va a trabajar más en la seccional si viene una persona que tiene una billetera sin fondo y se candidata? En la política no solamente esfuerzo y trabajo, sino también requiere de dinero. Después, en lo económico, ¿cómo vas a competir contra una empresa que ni una crisis mundial le afecta? Simulando emprendimientos empresariales exitosos, pero que lo único que busca es lavar su dinero y se pone enfrente tuyo y hace que tu esfuerzo tenga que ser el triple y tus ganancias mínimas. Y la seguridad física de las personas. Cuando nosotros tuvimos el problema de que en Asunción tus hijos hoy farrean donde farrean los hijos de los narcos. El crimen organizado se instaló en nuestros barrios, en nuestros edificios, en nuestros condominios. Tu señora se va a la misma peluquería donde se van las novias de los narcos, ¿me entendés? Ese es el futuro que se tiene que jugar en el Paraguay el próximo 18 de diciembre. Qué complicado. Gracias, diputado. Senadora, tu cámara, lo que quieras decirle a la audiencia. Sí, yo confío en este pueblo. Los Juegos Odesur y todo ese orgullo nacional que surgió en nuestros corazones al escuchar el canto de los niños de Patria Querida, al ver todo ese despliegue extraordinario de talento de nuestros artistas, al ver la entrega de nuestros atletas defendiendo los colores de nuestra bandera, realmente nos contagia y nos muestra ese rostro bello, honorable, sacrificado de nuestro país. Y necesitamos luchar por ellos. Y para luchar por ellos necesitamos capacidad, necesitamos patriotismo, necesitamos honorabilidad, necesitamos gente decente en el Estado, en las cámaras del Congreso, en la presidencia de la República, en la presidencia del partido, en la conducción de los partidos políticos y muy especialmente de mi partido, del Partido Colorado. Por eso confío en que nuestro presidente actual, Mario Abdo Benítez, a quien tocó las peores tormentas en su administración, como la pandemia, y sin embargo condujo la nave con tolerancia, con serenidad, con la participación de todos. Yo creo que él tiene que conducir el partido para salir adelante y no alguien que se vino por un interés y se afilió unas horas antes de ser presidente, por una parte. Y por otra parte, el presidente de la República. Yo quiero decirles que miren quién es Arnoldo Vince, un hombre trabajador que honró a su patria desde los puestos que le tocó como senador y como ministro, y hoy es la mejor opción para el pueblo colorado. Bueno, gracias. Realmente se nos quedó corto, no pudimos hablar, ni José habló, casi no pudimos hablar. Hay tantas cosas que decirle a los dos, pero bueno, voló el tiempo. A lo mejor habrá que hacer una segunda parte con el senador y la diputada, al revés digo, con el diputado y el senador. A la pucha, senador te cambié ya. Sí. Con la senadora. No te está saliendo, no te está saliendo. No me está saliendo, porque hay muchas cosas que quedaron en el tintero y muchas cosas que nos hubiera gustado hablar también de esta gestión de gobierno y de la oposición que es para ustedes hoy el propio Partido Colorado. Gracias a los dos por estar con nosotros. Ahora volvemos. Muchas gracias. 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 Creo que es la primera vez que hablé tampoco. Casi no pude hablar. ¿Y vos ni qué decirte? ¿Estabas todavía ahí? Yo estaba escuchando. ¿Y tu impresión? Bueno, cada uno ve su partido con un color distinto, con un prisma distinto, ¿no? Porque en sus manos está que la política se mejore, que tenga otra percepción en la ciudadanía. Y entiendo que estamos en un momento electoral, pero en ambos bandos hay cosas que cuestionar y bastantes cosas que cuestionar. Pero entiendo que no entran en ello. Están en modo... Hola, Alfonso, damos la bienvenida a Alfonso. Alfonso también escuchó bien calladito. Están en modo elección, en modo campaña están, entonces es muy difícil sacarles de... No, yo les quería haber preguntado califican algunos discursos, incluso del Partido Colorado, como populistas cuando se reúnen en concentraciones, cuando se ofrecen cosas que no se sabe si se van a poder cumplir. Y a veces se le trata al electorado como si fuéramos... yo no puedo votar en estas elecciones, pero como si no supieran quién les está hablando, ¿no? Y como se les habla desde encima de una tarima sin tener en cuenta lo que realmente necesitan, ¿no?
Y les quería haber preguntado por el tema de Inforcom, que está súper en boga, es un tema muy cuestionado. De cultura ya hablamos, de educación también es un tema muy cuestionado y que requiere mucho estudio, y además la unión de todos los partidos, o sea, no solo de quien está en el gobierno. Hablamos del tema de Hugo Velázquez, creo que es un tema muy delicado y se pasó también así delicadamente, por decirlo de alguna manera. También muchos cuestionamientos en este gobierno por tema de licitaciones, por empresas que son parte de los políticos que están en el gobierno. O sea, Sí, muchas cosas quedaron en el tintero por falta de tiempo, así que habrá que alargar el programa y volver a invitarles. todo con mucho amor, pero... Vamos a un corte, ahora volvemos.